A esta hora saludamos con Ernesto Pazmiño, director de rehabilitación. Buenos días, doctor Pazmiño, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiéramos conversar con usted para saber cómo se va a enfrentar la crisis en las cárceles del país. Hemos visto realmente con horror lo que sucede dentro de las cárceles, donde se mata a los internos y incluso siempre hay alguien que graba ahí el incidente. Esto se hace enfrente de los guardias de las cárceles, es decir, parece un total descontrol. Este estado de excepción que ha sido declarado desde la Presidencia de la República a partir del 16 de mayo, ¿cómo ayudará a controlar la situación en las cárceles? Buenos días, Janet, gracias por la invitación, un saludo a los ecuatorianos. En realidad, la inseguridad y las muertes en las cárceles que se han producido últimamente es lo que fundamenta el decreto de excepción que el señor presidente ha firmado, lo cual le agradezco porque evidencia la voluntad política del señor presidente de solucionar este problema que se ha venido manteniendo sin solución desde hace muchos años atrás. Esta declaratoria de excepción tiene dos temas fundamentales. Hay que resaltarlo para solucionar este problema de inseguridad y violencia. El primero es la disposición del señor presidente de movilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía para de manera coordinada establecer mecanismos que permitan terminar con esta inseguridad, con esta violencia al interior de las cárceles, hacer un barrido completo, una limpieza completa para hacer algo fundamental, iniciar por fin un proceso técnico y serio de rehabilitación social, que es lo que le interesa a la ciudadanía. Y en segundo lugar, el decreto de excepción asigna los fondos y los recursos económicos necesarios para hacer todas las adquisiciones, contrataciones que sean necesarias. Eso es fundamental. Por lo tanto, ahora sí está en nuestras manos la posibilidad de mejorar, de solucionar este grave problema. Algo que usted me pregunta y que se ve en las imágenes que graban los mismos reos con sus celulares, es de que los agentes de seguridad penitenciaria, los ASPs, están desarmados, no tienen armas para poder actuar. Con el decreto de excepción y al incorporarse los recursos necesarios, inmediatamente procederemos a modernizar tecnológicamente el sistema penitenciario. Hoy existen armas. Yo el otro día tuve la visita de un señor que me decía de que en Suiza y en algunas cárceles de Europa utilizan ahora unas armas que lanzan un líquido y paraliza a la persona. Entonces, ese equipamiento de punta, esa tecnología de punta es necesario adquirirlo acá para que los agentes de seguridad penitenciaria puedan actuar adecuadamente en momentos de violencia, cuando se está acuchillando, se está disparando a alguien. Todo esto nos va a permitir generar un ambiente de más seguridad, con cárceles más seguras, más limpias, más transparentes. Hacia eso queremos llegar, porque a la ciudadanía, ¿qué es lo que le interesa? No que una persona pague la pena y salga a la sociedad, sino que salga realmente rehabilitada, rehabilitarle para reincorporarle positivamente a la sociedad. Eso es lo que debemos hacer. Quisiera que me cuente concretamente en qué consistirá el papel de los militares y de los policías en este estado de excepción. ¿En qué va a contribuir cada uno? El estado de excepción permite que los militares realicen el control externo de los centros de rehabilitación. Ellos no van a ingresar al interior de las cárceles. El mandato legal que tienen los militares es simplemente el control de armas, control de la seguridad en el perímetro externo. Estamos pidiendo de que los militares ingresen hasta el primer filtro, donde se hace la primera requisa, el primer análisis de las personas, vehículos, etcétera, que entran. Usted debe entender, solo en Guayaquil, el complejo penitenciario de Guayaquil tiene 17,000 presos. Solo para que ingrese comida, son grandes camiones que ingresan. Para los economatos son grandes camiones que ingresan. Por ahí puede filtrarse estas armas, puede filtrarse drogas, no necesariamente con conocimiento las personas que manejan la alimentación de los economatos. La delincuencia es muy experta en eso, sabe cómo actuar, de dónde actuar. Pueden simplemente, con los choferes de esos camiones, hacer estos mecanismos ilegales. Ahí va a estar el ejército, controlando el primer filtro y el perímetro externo. Y la policía va a ingresar al interior de los centros de rehabilitación, es decir, a los pabellones. Estas muertes que se dan, Janet,
y ecuatorianos es por el control de los pabellones. Los pabellones dan mucho dinero, el control interno da mucho dinero. Eso es lo que se tiene que acabar con este estado de excepción. Otro tema fundamental que se va a hacer en estos 60 o 90 días, el decreto de emergencia dura 60 días, prorrogables por 30 días más, es tecnificar a los agentes de seguridad penitenciaria. ¿Qué significa esto? Crear la carrera penitenciaria, la escuela de formación penitenciaria. Actualmente un agente de seguridad penitenciaria que está 30, 35 años en el sistema gana lo mismo que un agente de seguridad penitenciaria que pudo entrar la semana anterior y tiene el mismo rango. Eso es increíble. Se va a hacer como pasa generalmente en la policía, con jerarquías, con rangos para que exista autoridad. En este momento no existe autoridad. Se duplicará los sueldos posiblemente de los ASPs porque comenzarían con una base de 920, hoy ganan 520, 530 dólares de un salario muy miserable. Se les va a dotar de armas técnicas, se les va a equipar, se les va a formar. El momento que entre la policía a los pabellones, nosotros vamos a sacar a los ASPs de 500, 500, 500 para capacitarles, para formarles, para entrenarles, para que una vez que la policía se retire, ellos ingresen ya más entrenados, más capacitados. Pero se necesitan muchos más también, ¿no? ¿Va a integrar más en guardias estos de seguridad? próximos 6 meses se formará a 500 nuevos guías de agentes de seguridad penitenciaria y en el 2020, 2021, 2022 ingresarán 500 guías para de alguna manera tener el número de agentes de seguridad penitenciaria que establecen los estándares, las normas internacionales. Ahora, este ingreso de la policía interno y el externo control de los militares, no sé con qué información llegan, porque no sé qué investigaciones han realizado ustedes, por ejemplo, para saber cómo entran las armas. Hemos visto algunos videos, por ejemplo, de la famosa ambulancia que entraba como Pedro por su casa a la cárcel de allá de Guayaquil, y que pues revelan que hay una mafia adentro que es la que manda y comanda pues el control de ingreso de determinados elementos a la cárcel. Ya se tiene identificados, por ejemplo, quiénes son los líderes para poder controlarlos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales han entrado tantas armas, porque cuchillos lo menos que tienen. Armas de fuego también tienen, es decir, ¿qué investigaciones ya se han avanzado para no empezar de cero? Me imagino que no empiezan de cero. Sí, existe normalmente una unidad de inteligencia de la policía para el sistema penitenciario. Esta unidad constantemente viene haciendo investigaciones, análisis de los riesgos, de los problemas que existen al interior de las cárceles. Están identificadas personas que son las violentas las que generan este tema de violencia. Y en eso quiero ser muy concreto, Janet. Uno de los temas que se ha descuidado en el sistema de rehabilitación social es la separación entre procesados y condenados. Es la separación entre violentos y pacíficos. Ahora todos conviven en el mismo lugar, en el mismo sitio y se generan estos problemas. Si logramos hacer una separación técnica de quienes están procesados con los que están condenados, y de entre los condenados, quiénes son pacíficos, quiénes son violentos, porque no todos son violentos, son muy pocos. Y nosotros vamos a establecer unos pabellones especiales para dar un tratamiento especial a las personas con mayor índice de violencia. Vamos a conversar con las personas adentro de las cárceles, con las personas privadas de la libertad, con los ASPs para generar una convivencia pacífica al interior de las cárceles. La policía y las Fuerzas Armadas nos van a ayudar mucho en esto de pacificar las cárceles del país. Por lo tanto, ya hay una investigación policial que tiene identificados dónde están los problemas, por dónde atacar la violencia, por dónde atacar los índices de inseguridad, y eso es lo que vamos a hacer en estos 2 meses. Pero algo que es fundamental, Janet, decirlo, no vamos a mejorar mucho si es que el sistema de justicia no actúa. Yo quiero hacer un llamado, pero fervoroso, un llamado clamoroso a los jueces y fiscales, para que no se ponga prisión preventiva por cualquier cosa. No estoy diciendo que se dejen la impunidad de delitos pequeños, pero hay casos, por darle un ejemplo, de una chica de una universidad privada que va a comprar un pantalón en un almacén caro aquí en Quito, pero le gustó una blusa, guarda en su carterita la blusa, el rato que sale, timbre ese aparatito, lo llevan a flagrancia y se va a la cárcel. Eso no puede suceder. Estos casos hay otras formas más humanas y más eficientes de evitar que reincida. No enviando a la cárcel, porque una chica como ella o un chico que hurta alguna cosa muy pequeña, ¿no?, se va a la cárcel e inmediatamente entra y tiene que ser o de una banda o de la otra banda.
inmediatamente les reclutan. ¿Cómo les reclutan? Hay mecanismos sencillos de adentro. Dentro un muchacho le reclutan pagándole el economato. Yo te pago el economato, pero vienes acá. Miren, ¿cómo suceden estas cosas al interior de la... Claro, hace falta criterio, ¿no? Hace falta criterio de la autoridad, porque no podemos volver tampoco a estas normas como sucedió en algún momento que decían que solamente se puede meter a la cárcel a aquellos que roben más de $500. Porque eso también fue terrible. Entonces incrementaron los delitos de 500 para abajo y nos estaban haciendo la vida imposible con la frustración de que no se podía hacer nada contra delincuentes que reincidían y pues se beneficiaban de esta norma que decía que si no roban más de 500 entonces podían quedar libres. Es decir, hace falta criterio en la autoridad. Hace falta criterio en la autoridad judicial para poder saber a quién realmente merece o debe ir a una cárcel y quién tal vez necesita otro tipo de tratamiento, otro tipo de abordaje de la situación que la llevó a cometer un delito como la chica que usted acaba de mencionar. Hace falta en el Ecuador una política criminal. No existe. Eso es una falencia del Estado realmente. Nunca ha existido una política criminal. Cuando yo estuve en la Defensoría Pública comenzamos a trabajar en una propuesta de lo que sería una política criminal desde el Estado, donde se establezcan políticas claras, qué delitos perseguir con más vehemencia, qué delitos castigar con la cárcel necesariamente. Mire, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la ONU, ha llamado varias veces la atención al Ecuador por el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Solo de enero a mayo, Janet, asombres en ecuatorianos, se ha incrementado 1.630 presos en el Ecuador, de enero a mayo. Si sigue esta tendencia, en diciembre terminaríamos con 3.400 más. En el 2020 terminaríamos con 14.000 presos más. Esto es insostenible, no es posible. No estoy abogando por la impunidad. Hay delitos que se pueden controlar con más eficiencia en libertad, como el caso de la chica que le digo. En vez de mandarle a la cárcel a ella, le podríamos poner unas condiciones. Que siga estudiando, que sea la mejor alumna, que lea unos 2 libros, que se prepare. Social. Es mucho más eficiente. Pues habría que analizar el caso, ¿no? De si es la primera vez, si es reincidente, por qué lo hace. Por lo tanto, es necesaria esta política para que los jueces también apliquen algo que se han olvidado. Ya no aplican en el Ecuador las salidas alternativas al juicio ordinario, es decir, la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios con la víctima. Ya no se utilizan las medidas alternativas a la prisión preventiva. Ahora casi el 90% de los delitos que entran al sistema judicial penal se pone prisión preventiva. Los jueces todavía tienen miedo. Este miedo comenzó a implementarse en los jueces desde una sabatina del presidente Correa, que no me voy a olvidar nunca, con PowerPoint, con nombre de 15 jueces, decían, este juez tuvo 100 casos y solo en 40 puso prisión preventiva. Este otro juez tuvo 100 casos y solo en 50 puso prisión preventiva. Destituyan. A los 8 días fueron destituidos 15 mejores jueces que había en el Ecuador, principalmente en Quito. Yo dije, los jueces tienen miedo desde esa vez. Fue un titular de prensa muy grande que salió en algunos periódicos en el Ecuador. Los jueces tienen miedo, que me llamaron inmediatamente la atención, como era costumbre ese tiempo, pero continué peleando por este tema. Y los jueces hasta ahora tienen ese miedo. Por lo tanto, yo creo que el sistema judicial, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, tiene que actuar mucho en este tema. Orientar a los jueces de que la prisión preventiva es la última razón del sistema, que pueden poner unas medidas privativas alternativas, que pueden establecer salidas condicionales, etcétera. Esa política se estableció cuando yo fui miembro del Consejo Consultivo del Consejo de la Judicatura, pero desde que salió esa sabatina en el 2012... todo juez tiene miedo. Además hay otra cosa, Janet. Los mecanismos de evaluación a jueces y fiscales premian a quien pone prisión preventiva y castiga a quien no pone prisión preventiva, le rebaja puntos. Yo tengo casos que por el famoso error inexcusable fueron destituidos muchos jueces por no poner prisión preventiva. Por lo tanto, hasta ahora el juez tiene temor. No, si no pongo prisión preventiva me van a sumariar y me van a destituir. Eso debe cambiar en el Ecuador. Hay que apoyar a los jueces valientes que deciden en base a las tablas procesales. Que se porten valientes, porque si no, ¿para qué fueron electos jueces? ¿Para que los estemos protegiendo y defendiendo a todos los demás? No, tienen que ejercer su función y tienen que ser valientes al hacer lo que están obligados a hacer. ¿Para qué se postularon para jueces si no van a poder defender su propia función y el mecanismo que necesitan para poder administrar justicia? Simplemente para terminar, ¿considera usted
que en estos 60 o quizás 90 días, si se extiende el estado de excepción, ¿podrá ya usted contarle al país que están controladas las cárceles, las mafias doblegadas, las armas en su sitio y no en manos de los delincuentes? En estos 6 meses haremos todos estos esfuerzos. Lo que sí debo decirle al país es, no creamos que en estos 6 o 90 días, en estos 190 días, vamos a solucionar todos los problemas del país. Dejaremos sentadas las bases para que en las cárceles no vuelva a cometerse más actos de violencia, que no haya más armas en las cárceles, que no ingrese más droga a las cárceles, que no ingrese más cuchillos, armas de fuego. Vimos hasta un fusil que se encontró en la cárcel. Inteligencia policial tiene la alerta de que hay más armas en las cárceles. Estoy seguro de que eso así es. Y estos 60, 90 días lo que vamos a hacer es esa limpieza de las armas. Vamos a dialogar con las personas privadas de libertad. Es necesario. La violencia en El Salvador, en Guatemala, se logró disminuir con la conversación, con el diálogo, con las personas involucradas. Haremos eso. Tengo yo una buena experiencia en el diálogo, tengo un título de mediación en Harvard. Yo creo que es necesario conversar con la gente para evitar de que esto siga surgiendo. Pero le reitero a la ciudadanía y al sistema de justicia este llamado que hago. Pensemos bien de que no estamos actuando adecuadamente enviando a la cárcel a todos los grilletes. Vamos a comprar 5,000 grilletes. Es un mecanismo humano para deshacinar las cárceles, para eliminar el hacinamiento. Pero ojalá no se los puedan quitar como se lo quitó Alvarado, claro. No me pongan grilletes a los acusados de peculado, por favor. No me pongan grilletes a los violadores. No me pongan grilletes a quienes están acusados de una muerte. El grillete es para la madre embarazada, para una persona de tercera edad que ha cometido un delito pequeño. Mire, las cárceles están llenas de personas acusadas por lesiones. O sea, la riña del borrachito del día viernes que se golpean, van a parar en la cárcel por lesiones. Y tenemos las cárceles llenas de estos delitos. El 54% de los delitos, Janet, son de delitos contra la propiedad y las drogas, los pequeños. Y por violencia, la violencia social, las peleas del fin de semana, las peleas en las cantinas, en las calles, eso es lo que está llenándonos las cárceles. No creo que sea prudente que sigamos enviando a estas cárceles donde no se ha rehabilitado a personas acusadas de pequeños delitos. Me voy a quedar con eso. Gracias, doctor Pazmiño, por estar esta mañana con nosotros.